Hola a todos. Video explicación de la práctica 2. Muestreo y reconstrucción de señales. En esta práctica tendremos como objetivo mostrar una señal analógica proveniente de un generador de señales y se reconstruirá por medio de un convertidor analógico digital. Para lograr tal objetivo ocuparemos Scilab en el modo de Notes. Como hemos aprendido en esta unidad, para lograr la reconstrucción de una señal son necesarias ciertas características, tales como que la frecuencia de muestreo S sea mayor que la frecuencia de señal y que se tenga una única representación mostrada de la señal. Bueno, para conseguir esto es necesario aplicar el teorema de muestreo, el cual indica que para obtener una correspondencia única entre la señal analógica y su versión muestrada, a partir de sus muestras es necesaria que la frecuencia S de muestreo sea 2 veces mayor que la frecuencia máxima, como podemos verlo aquí. Es necesario mencionar que la señal reconstruida corresponda o no a la señal original dependerá de la velocidad de muestreo. Dado que la reconstrucción de la señal usa una copia o imagen del espectro periódico de la señal muestrada, es necesario el uso de un filtro pasabajos para que eliminemos las demás réplicas o imágenes, y a la salida de este filtro pues tendremos la señal analógica reconstruida. Bien, también nos plantea ciertos ejercicios. Bueno, primero es abrir el código anexo 1 en el software Scilab. Bien, aquí tenemos la parte del anexo 1, o el código del anexo 1, en el cual simplemente una vez dada una señal coseno de omega o por t, bueno, esta se va a muestrear y posterior a eso la idea es reconstruirla, y para esto se hacen diferentes procesos, pero en este código simplemente se arrojará, bueno, lo que es la gráfica de la señal coseno, así como su muestreo, la gráfica de su muestreo, y una vez aplicada la transformada de Fourier, se muestra el espectro de la señal de muestrada. Bien, aquí también tenemos lo que es los valores. Tenemos que es el intervalo de Nyquist, que es parte del teorema del muestreo. En la frecuencia máxima, que es 250, la frecuencia analógica de la señal y lo que es la frecuencia digital en la señal de muestreo. En la parte del anexo 2, pues vamos a tener ya un código ya más procesado, que lleva ya más complejidad, pero el principio es el mismo: obtener una señal, muestrarla y posterior a eso reconstruirla. Bueno, pues para esta señal, que es de ejemplo, tenemos la frecuencia de señal xt igual a 500. Pues aquí aplicamos lo que es el teorema del muestreo. Tenemos la velocidad de Nyquist, el intervalo Nyquist, y bueno, también obtenemos lo que es la frecuencia de la señal analógica, la cual es el coseno de omega o por t. Bien, la gráfica que nos arroja esto es la siguiente. Bueno, sí, son varias gráficas. Aquí tenemos en esta parte lo que es la señal analógica, es simplemente la señal de entrada. Aquí tenemos la señal muestreada y el espectro de la señal muestrada. Como mencionamos, también se necesita un filtro pasabajos para poder eliminar el resto de las imágenes o réplicas de esta señal, y así cumplir con la característica de tener solo una señal correspondiente a la señal original. Bueno, también nos grafica la respuesta del filtro, y aquí tenemos lo que es el espectro de la señal filtrada. Procediendo a la parte más importante de la práctica, bueno, tenemos un escenario en el que nos plantean una señal sinusoidal cuya función está determinada por el seno de 367t más 2 seno de 780t más 45 grados de desfase.
durante 10 milisegundos a una frecuencia de muestreo de 500 Hz. Y nos pide que consideremos también las frecuencias de muestreo de 500 Hz, 1500, 3500 y 7500. Y nos pide saber cuáles son los valores dados, perdón, de los valores, y nos pide saber de los valores dados cuáles son los inadecuados para mostrar la señal dada y mostrar las señales filtradas para los valores mostrados con las gráficas. Bien, para resolver esto, bueno, pues planteamos que vamos a tener más señales de frecuencia, perdón, para resolver esto, bueno, vamos a tener más frecuencias de muestreo. Vamos a tener S, S2, S3 y S4, que serían los 500, 1500, 3500, 7500 correspondiente a las frecuencias de muestreo que nos arroja el escenario. El número de muestras se queda en lo mismo. Y bueno, aquí obtenemos primero la frecuencia máxima, que siempre va a ser bueno, dado el teorema del muestreo, que tiene que ser pues la mitad de la frecuencia de muestreo. También tenemos la velocidad perdón, el intervalo en X y bueno, todo lo demás que se necesita para poder mostrar la señal, que se vio también en la práctica anterior. Bueno, ingresamos nuestra señal, que es el seno de 367t por el seno de 780 más 45 grados de fase. Nuestra frecuencia de la señal, en este caso vamos a tomar la frecuencia más grande, que son 780. Una vez obtenido eso, bueno, pues aplicamos el método del anexo 2 y obtenemos las siguientes gráficas. Esta sería nuestra señal analógica con una frecuencia de muestreo de 500. Aquí tenemos nuestra señal muestrada, el espectro de la señal muestrada y los resultados del filtro, que es la señal filtrada, su respuesta al filtro y el espectro de la señal filtrada. Bueno, ahora vamos a proceder a realizar el muestreo a 1500 Hz. Cambia un poco nuestra señal analógica, pero también cambia la señal muestrada. Como podemos ver, este muestreo resulta un poco más óptimo que el anterior. Aquí tenemos el espectro de la señal muestrada, la señal filtrada y sus respectivos. Repetimos el procedimiento para la S3, que son 3500 Hz. Y bueno, aquí tenemos nuestra señal analógica. Vamos a tener nuestra señal muestrada. Y aquí podemos ver que el espectro de nuestra señal muestrada es un poco más controlado, no se ve tan aleatorio como en los anteriores. Y al igual la señal filtrada, bueno, resulta un poco más conveniente. Y bueno, aquí tenemos lo que es los resultados del filtro también. Y bueno, repetimos el procedimiento para la S4, que serían 7500 Hz. Como podemos ver aquí, el muestreo ya es más rico, por llamarlo de alguna forma. Obtenemos el espectro de la señal muestrada y aquí tenemos lo que es nuestra señal filtrada, la respuesta del filtro, y este sería el espectro de la señal filtrada. Asimismo, obtenemos estos valores, un intervalo en X de 0.0001333, que es realmente muy pequeño, una frecuencia máxima de 3750, recordemos que es la frecuencia de muestreo entre 2, una frecuencia analógica de 124.14086 Hz, que está dada por el 780 de la parte sinusoidal. La frecuencia digital de 0.0165521 Hz, un ancho de banda pasante de 124.14, bueno, ese es el mismo que la frecuencia analógica. El ancho de banda, pues, el ancho de banda de rechazo, pues, sería el mismo que la frecuencia máxima. Y nuestra frecuencia de corte, pues, como sabemos, es la suma de los anchos de banda entre 2, que son 1937, 0.0, 1900, que son 1937.0704,
Hz y la frecuencia de corte normalizada, que es la suma de los anchos de banda entre la frecuencia de muestreo entre dos. Como conclusión, pues podemos decir que entre más grande sea la frecuencia de muestreo principal, bueno, pues al obtener una mejor muestra, el resultado de una reconstrucción de la señal, dado que el filtro es más específico, pues sería una señal muy idéntica a nuestra señal analógica.